En este corto video veremos los componentes de la carga del entrenamiento mediante ejemplos prácticos. Mi nombre es Camilo Andrés Aramburo y sean bienvenidos. De antemano es preciso partir por la definición de la carga, considerada como la sumatoria de estímulos efectuados en el deportista. Estos estímulos son el entrenamiento como tal, que lleva a esfuerzos psicomotores y a un gasto calórico, generando como consecuencia respuestas orgánicas y funcionales en el cuerpo del deportista. Su correcta dosificación y aplicación a través del tiempo conllevarán a procesos continuos de adaptación y supercompensación del deportista. Es decir, que la carga del entrenamiento es el principal insumo que tiene el entrenador para planificar el entrenamiento. Esta carga no debe mantenerse estática en una temporada. Esta puede subir linealmente, escalonadamente, ondulatoriamente. Depende del objetivo, según la etapa del deportista. Podemos ver que a lo largo de una temporada el volumen se va incrementando progresivamente, al igual que la intensidad, y van a disminuir cuando llega la competencia. También vemos que esa carga va en el sentido en el cual la forma deportiva la necesitamos que esté en el punto más alto acorde a las competencias en el año. También podríamos hablar de la interconexión de las cargas según la modalidad deportiva, según la etapa del deportista, las capacidades cuando es conveniente trabajarlas y todas a la vez o secuencialmente. Lo que debe coincidir es que el estímulo de la carga debe ser eficaz a la forma deportiva del deportista. Los componentes de la carga del entrenamiento son volumen, intensidad, densidad, frecuencia y duración. Empecemos a analizar cada uno de ellos. Volumen de la carga. El volumen se refiere a la cantidad. Lo podemos expresar en materia de tiempo o duración, que se puede representar en segundos, minutos, horas. También podríamos hablar de distancia, representado en metros, kilómetros o millas. También según el peso movilizado, se puede referenciar en libras o en kilos. También el volumen se refiere al número de repeticiones o series y también al número de sesiones que dediquemos a una capacidad, a un tipo de entrenamiento específico. Para entender este punto, ponemos el caso de un corredor de fondo donde podríamos cuantificar este volumen en materia de distancia. Por decir, este corredor le corresponde realizar un trote de 10 kilómetros, lo podríamos mirar en kilómetros, lo podríamos hablar en metros o también según el tiempo dedicado a este esfuerzo. Otro ejemplo de volumen sería en el caso de esta atleta donde realiza unos ejercicios de técnica de carrera en este caso. En este caso el volumen se cuantifica según el número de repeticiones, el número de series, el número de ejercicios que va a realizar en esta sesión de entrenamiento de la técnica. Por su parte se refiere al nivel de dificultad, al grado de esfuerzo aplicado a una carga. La intensidad la podemos manejar según la percepción del esfuerzo, según la frecuencia cardíaca también podríamos manejar, según la frecuencia cardíaca máxima, manejar intensidades según el objetivo que tenga la persona. También según la capacidad que vayamos a trabajar podemos hablar de intensidad, por decir en el caso de la fuerza, según la fuerza máxima, hablar de porcentajes, por decir si quiero trabajar la hipertrofia, trabajar a cierto porcentaje de esa fuerza máxima, o también puedo trabajar la intensidad según el nivel de dificultad que traiga un ejercicio técnico. Es el tiempo de recuperación que hay entre una repetición a otra o entre un estímulo a otro estímulo. La densidad es proporcional al nivel de intensidad. Entre más intensidad tenga un esfuerzo, mayor densidad necesitará. Es el caso de esfuerzos maximales o submaximales, como el caso de fuerza máxima o velocidad. Pongo un ejemplo, la diferencia que hay en una sesión de entrenamiento entre un fondista y un velocista. Ambos pueden hacer repeticiones de 200 metros, pero el velocista la va a hacer intensidades maximales, va a requerir mucho más tiempo para reponer esas fuentes energéticas, mientras que el fondista su principal objetivo es mejorar su resistencia, por lo que la recuperación va a ser mucho más baja y va a ser activa.
La frecuencia del entrenamiento corresponde al número de días y número de sesiones de entrenamiento que realiza un deportista. A medida que el deportista va aumentando su vida deportiva, este número de sesiones va incrementando. Podemos ver el caso de los niños que entrenan solo 2 a 3 veces a la semana, luego en etapas de especialización podemos ver que entrenan de 4 a 6 días a la semana, y en altos logros podemos ver que no solamente entrenan 7 días, sino que hacen doble jornada, lo que representa entre 10 hasta 14 sesiones a la semana, según el deporte. Finalmente tenemos la duración del estímulo, que esta representa la relación temporal entre el descanso y trabajo por unidad de entrenamiento. Allí se optará por brindar al deportista una pausa completa o activa entre sesiones, según el nivel y el objetivo que se tenga. Algunos ejemplos de carga del entrenamiento. Esta primera es una sesión de entrenamiento de un fondista donde le corresponden 5 repeticiones de 1200 metros al 90 a 95% de su velocidad máxima. El tiempo de recuperación entre cada repetición son 400 metros. El volumen total de la sesión, incluyendo los 2 kilómetros de calentamiento, los 5 por 1200 y el kilómetro final, serían 11 kilómetros en total. La densidad son los 400 metros de recuperación entre cada repetición, y si lo sumamos y queremos hallar el volumen total de esa densidad, serían 2 kilómetros, y la intensidad son los 90 a 95% de su velocidad máxima. Por otro lado, tenemos una sesión de entrenamiento de fuerza donde va a realizar 3 series de una repetición máxima al 100%. La intensidad es el 100%, o sea, es la fuerza máxima. La densidad son los 5 minutos de recuperación entre cada repetición, y el volumen son las 3 series y los 100 kilos, que si lo multiplicamos por las 3 series serían 300 kilos movilizados. Este es un ejemplo de fuerza donde también podríamos cuantificar en el volumen la cantidad de repeticiones, el número de series y, como fue este caso, todo el peso movilizado. Ahora finalmente veamos un ejemplo de frecuencia del entrenamiento, donde vemos cómo se incrementa la frecuencia del entrenamiento semana tras semana. Esto es un mesociclo donde empezamos con la primera semana con solo 3 días de entrenamiento, segunda semana 4 días, tercera semana se estabiliza en 4 días y por último en la semana 4 sube a 5 días. Podemos ver que la intensidad se mantiene estática durante todo el mesociclo y lo que hace es subir la cantidad. Vemos que sube el volumen de entrenamiento en este mesociclo, que es como se debería incrementar inicialmente. Inicialmente debemos subir el volumen, la frecuencia del entrenamiento y finalmente pasaremos a subir la intensidad del entrenamiento.